Están moviéndose. Y ya, pues, no mucho que mostrar. Así que, ahí está la bajada. Entonces, sería todo. Que era como un castillo, pero era una casa, propiedad privada. Obviamente no podíamos entrar ahí. O sea, Dunnet Head, el cual era el punto más al norte de la isla principal de Gran Bretaña. Estas aves maravillosas llamadas puffins. Y la verdad, pues era como un castillo, estaba muy lindo. Si quieren ir ahí, les dejé. Ahí está una foto con la información. Allí hay un camión de Royal Mail, el cual es el sistema de entregas y mensajería de allá de Reino Unido. Y aquí nos paramos en una pequeña granja. O bueno, parecía una granja o una exposición, no estoy muy seguro. Miren qué bonita vista. Por aquí hay un asado, plantillas. Se supone que por aquí es el museo, pero está cerrado. Muy bonita el landscape. Algo que no había mencionado es que la noche anterior yo había hecho una selección de algunas paradas que podíamos hacer en nuestro camino dándole la vuelta por el exterior de la isla. Así que después de estar en esa pequeña como granja, continuamos con nuestro camino. De hecho, las nubes se ven bastante perfectas, bastante bonitas. Todo un buen atardecer y, por supuesto, algunos arroyos no tienen que faltar. De hecho, la parada que continúa es una bastante interesante, ya que era un pueblo, bueno, antes era un pueblo que se encontraba a las orillas de la isla. Así que mostraré el camino y cómo se ve lo que queda de este lugar. Esta parada era para ir a un pueblo que se llama Bad Bea. Está muy cerca de la orilla. Llegando encontramos este cartel que nos da un poquito una introducción a lo que era este lugar y unas cuantas precauciones. Como por ejemplo aquí que decía que tengamos cuidado en el camino, ya que son como 2 kilómetros de camino y eran como entre 1 o 2 kilómetros desde donde dice Car Park, que fue donde nos estacionamos, hasta Valdea. Y en el centro de la imagen decía que el camino lleva a Valdea, una aldea abandonada. Es un lugar bastante bonito, con altos riscos, fuertes vientos y un poco de tierra. Aunque para finales de 1800 la mayoría de las personas habían abandonado la aldea y ahora solo quedan ruinas. De hecho, también menciona prácticamente por qué abandonaron el lugar.
La gente vivía en pequeños refugios y los dueños de las tierras, al estar lejos de, pues como por así decir, la civilización, en vez de recolectar la renta, lo que hacían era poner más espacio para sus ovejas, ya que era más rentable, y además poner cultivos. De hecho, en la imagen venía este dibujo que mostraba cómo se podría ver el lugar. Y esta era como la entrada por la que tenías que pasar para el camino. Pato. Sí. ¿Sabes por qué esto? Para que uno no se resbale. Para que no sea como yo. Desvolarse. ¿Qué? ¿Cuál punto rojo? Ah. Vamos con el lodo. ¿Eh? Ok. El camino sí era bastante complicado, además de que había ciertas partes que tenían como que lodo o agua. Bueno, continuamos caminando. Bueno, ya casi va la tercera batería de la cámara. Debo comprar más. Bueno, después de que murió la cámara, ya se cambió la batería. Así que se continúa con el caminito. Bueno, voy a cortar esto y voy a darle hasta que sea algo más interesante. Bueno, a ver aquí cómo se cruza. Bueno,
Continuemos. Las nubes se quedaron atrás. Yo ando usando esto porque digamos que está feo el clima. Así que continuemos. Había bastantes de estas plantas que, según recuerdo, tienen espinas, entonces estaban bastante afiladas. Ya llegando al lugar había este tipo de estacas que mostraban como que puntos de control. Encontramos este cartelito con más información. Decía que la gente ahí estaba viviendo desde 1793, pero la mayoría de las familias llegó ahí en 1802. A lo lejos se veía una clase de tótem o edificación. Mientras nos íbamos acercando, vimos de cerca lo que iba diciendo. Según recuerdo, eran los nombres de las familias que vivían ahí. Si lo pueden leer, está ahí una imagen un poco más de cerca, pero sí era bastante complicado. Una foto del sol. En el cartel decía que la gente venía de Ousdale, un lugar fértil cerca del estado de Langwill. También se dice que el dueño de Langwell es Sir John Sinclair de Ulster. Es el que lideraba la agricultura en este lugar. De hecho, él fue el que movió gente de Ousdale y convirtió el lugar en una granja de ovejas. Pronto otras familias de Kildonan, cerca de Helmsdale, llegaron para quedarse en Balbea. La selfie con el monolito no puede faltar. Encontramos esta imagen con bastante información acerca del lugar. Imaginen vivir ahí tan cerca de la orilla de la isla. Incluso el cartel daba la advertencia de no acercarnos a la orilla porque sigue siendo bastante peligrosa ahí. Debieron de poner una gran barda para que los niños no cayeran. La gente de aquí aparentemente se mantenía siendo pescadores o haciendo el dique fronterizo que se construyó, que incluso en estos días se usa. Pero lo más interesante era aquí, que como la gente fue disminuyendo. Como en 1841 eran 61 personas, luego en 1851 55. En 1861 eran 48 personas, 10 años después bajaron a 29, pero en 1881 subieron a 31, lo cual indica que una familia quizás tuvo hijos, o incluso varias, para que al final quedaran en 1891 16 personas, para finalmente en 1901 seguir las mismas 16 personas probablemente. Y ya la información dice que para 1903 toda Balbea fue desocupada. Incluso dice que algunas personas fueron a Nueva Zelanda. Y la gente vivía por aquí. El cartel de allí dice que al inicio eran 61 y solo quedaron 16.
Ahí me equivoqué, ya que leyéndolo bien me di cuenta que era ese cartel de cuando empezó a reducirse la población del lugar. Porque tenían que cambiar de hábitat. Como ya íbamos a encaminarnos a regresar al auto, quise tomar algunas fotos de cómo se veía un poco hacia la orilla. Es increíble cómo estaban las vistas desde ahí. ¿Se acuerdan que mencioné unas bardas para que la gente no cruzara hacia las orillas? Aquí hay unas fotos de algunas. Como que es para que pase nada más de nada. Esto ya lo vi aparte, pero ese tipo de puertas que vimos ahí es para cuando en un corral no salgan los animales, sino solamente tú. Y aquí me di cuenta de un pequeño infortunio, que estaba algo roto el asiento del auto que rentamos, o tenía un zipper para cerrarse. No estoy muy seguro, pero pudo haber sido un defecto. Aquí ya habíamos vuelto al auto y ya estábamos en camino hacia nuestra siguiente parada. En el camino encontramos este mirador, el cual se veía fantástico. Entonces yo decidí bajarme a tomar algunas fotografías. En la banca había una transcripción atrás que decía lo siguiente: estos ladrillos y jardineras fueron hechos en Brora Brickworks entre 1818 y 1974 para los cazadores de Sutherland Walls Mills de 1901 a 2003. Dicho esto, admiren la preciosa vista que se veía desde esa banca. Definitivamente una preciosa parada. Bueno, ya después de eso continuamos con nuestro movimiento. Llegamos a un castillo. Bastante moderno.